Hay hogares donde, al cruzar la puerta, se siente una opresión inexplicable. Todo está aparentemente en orden, pero el aire es pesado. Las discusiones se repiten sin motivo, los niños tienen pesadillas, los enfermos no sanan, las finanzas se estancan y, por más que se rece, algo parece bloquear la gracia de Dios. María, una madre devota de 3 hijos, lo había intentado todo. Oraciones diarias, bendecir con agua santa, colocar imágenes religiosas. Sin embargo, el ambiente de su casa no cambiaba. El baño, en especial, era un lugar donde ella sentía una incomodidad extraña. No era miedo, sino una especie de rechazo silencioso. Una noche, desesperada, pidió luz al Espíritu Santo. Fue entonces cuando escuchó en un video algo que al principio le pareció absurdo. Pon sal en tu inodoro y verás lo que hace Dios. Sonrió con escepticismo, pero algo dentro de ella le susurró: obedece en lo pequeño y verás lo grande. Al día siguiente, 1 de agosto, con fe temblorosa pero sincera, tomó un puñado de sal, oró el Salmo 51 con lágrimas y la depositó en el inodoro mientras decía: esta casa es territorio de Cristo, y este lugar, aunque oculto, será purificado por su sangre. Esa noche, su hijo menor no tuvo pesadillas por primera vez en meses. Su esposo, normalmente distante, la abrazó sin razón, y al amanecer, la atmósfera del hogar era distinta, ligera, como si algo se hubiese roto. ¿Es esto superstición? ¿O hay misterios espirituales que solo se revelan a los que creen como niños? El Papa León XIV, en su exhortación del 1 de agosto, dejó una frase que ha resonado en el corazón de miles: Dios obra en lo oculto, y a veces comienza por el baño de tu casa. No se trata de magia, ni de un ritual vacío. Es un acto de fe, profético, hecho en el día que marca el comienzo de un nuevo ciclo. El 1 de agosto es más que una fecha en el calendario. Es una puerta espiritual que se abre para los que deciden consagrar su hogar desde los cimientos hasta los rincones más ignorados. El inodoro, símbolo de impureza y desecho, puede convertirse en altar de victoria si se somete al poder de Dios. Este video revelará el porqué de este gesto, la simbología bíblica detrás de la sal y cómo un acto tan sencillo puede ser el punto de partida para que los milagros comiencen en lo más oculto de tu hogar. 1. La fuerza oculta del inodoro. La mayoría de los fieles jamás imaginaría que Dios podría fijarse en un lugar tan mundano, tan íntimo y a veces tan olvidado como el inodoro. Y sin embargo, ese rincón de la casa que usamos a diario y al que rara vez prestamos atención espiritual, guarda un simbolismo profundo que la teología no puede ignorar. El inodoro representa el lugar del desecho, del descarte, de lo que no sirve. En la vida física, allí se eliminan las impurezas del cuerpo. Pero en la vida espiritual también se convierte, sin que lo sepamos, en un espacio donde se alojan las memorias de nuestras vergüenzas más íntimas, nuestras luchas no confesadas, nuestros hábitos secretos, incluso los pecados que nos humillan y que escondemos de todos, menos de Dios. Las Escrituras no son ajenas a estos espacios ocultos. En el libro del Levítico, capítulo 14, Dios da instrucciones detalladas para purificar incluso las casas afectadas por plagas invisibles. En Deuteronomio 23, 12, 14, el Señor ordena que se construya un lugar fuera del campamento para las necesidades humanas y que ese lugar sea cubierto con cuidado, porque el Señor tu Dios camina en medio de tu campamento. Por eso, tu campamento debe ser santo, para que Él no vea en ti nada indecente y se aparte de ti. ¿Te das cuenta?
Incluso en el Antiguo Testamento, el Dios de Israel pedía que lo impuro fuera tratado con reverencia, porque su presencia no tolera la contaminación, ni siquiera en lo físico. Y si el Señor pidió esto para un campamento en el desierto, ¿cuánto más ahora en nuestros hogares, donde deseamos que su presencia habite permanentemente? El Papa León XIV lo explicó con claridad profética. El enemigo no necesita puertas abiertas si tú nunca las cerraste. Con esta frase, advierte que los lugares que consideramos sin importancia pueden ser portales espirituales si no han sido consagrados, si no han sido entregados al Señor. Porque el mal se instala precisamente donde no se invoca el bien. ¿Y qué otro lugar de la casa está más expuesto al olvido espiritual que el baño? Es allí donde lloramos en secreto, donde enfrentamos enfermedades solitarios, donde se gestan pensamientos de desesperación que nadie escucha. Es el lugar donde descargamos lo que el alma no puede expresar. Por eso, el acto de colocar sal en el inodoro no es ridículo, sino profundamente simbólico. Es reconocer que, incluso en el lugar más bajo, Dios puede reinar. Es declarar que no hay rincón que no merezca su presencia. Poner sal en el inodoro es cerrar una puerta espiritual que quizás ha estado abierta por años. Es proclamar que incluso lo más ordinario será santificado, que incluso lo que otros consideran vulgar, tú lo entregas a Dios. Porque el reino de los cielos comienza en lo pequeño, en lo escondido, en el baño donde nadie ora, pero donde tú, con fe, decides levantar un altar invisible. 2. ¿Por qué el 1 de agosto? El mes del comienzo espiritual. Hay fechas que el cielo elige para hablar con más fuerza, y no siempre son las grandes solemnidades. A veces, Dios actúa con poder en los días que parecen comunes, porque desea que los corazones atentos se vuelvan sensibles a lo que el mundo ignora. El 1 de agosto es uno de esos días. Para comprender su significado, debemos ir más allá del calendario civil y entrar en el lenguaje de los símbolos espirituales. En la Biblia, el número 8 siempre ha estado relacionado con un nuevo comienzo. Mientras el 7 representa la plenitud y la consumación, como los 7 días de la creación, el 8 señala lo que viene después, la superación del ciclo anterior, la apertura de una nueva etapa marcada por la gracia. Por eso, los antiguos padres de la Iglesia decían que Cristo resucitó el 8º día, es decir, después del sábado, abriendo una nueva creación. También por eso, en muchas tradiciones cristianas antiguas, las pilas bautismales eran octogonales, porque el bautismo no solo limpiaba del pecado, sino que inauguraba una vida completamente nueva. Y así, cuando el calendario marca el primer día del mes 8, no solo estamos comenzando agosto, sino que estamos siendo invitados a inaugurar un nuevo ciclo espiritual. El Papa León XIV lo expresó con palabras cargadas de sabiduría pastoral. El primer día del 8º mes es una puerta que se abre para los que desean comenzar de nuevo, limpiar su casa, su alma y sus generaciones. Este día, que pasa desapercibido para muchos, ha sido señalado por el cielo como un día de restauración, un día para cortar con lo viejo, renunciar a las cadenas invisibles que se acumularon durante el año y declarar con fe: hoy comienza algo nuevo en esta casa. Espiritualmente, agosto es un mes de tránsito. Después del fuego de julio, agosto llega con el llamado al orden, a la limpieza interior, a la preparación para el final del año. Es como una nueva oportunidad, un segundo enero, pero más íntimo, menos ruidoso y más propicio para los actos proféticos. Por eso, poner sal en el inodoro el 1 de agosto no es un capricho ni un acto supersticioso.
Es una respuesta obediente al calendario del cielo. Es entender que, así como el alma necesita un momento para recomenzar, también el hogar necesita ser renovado. Y no desde la fachada, sino desde las tuberías, desde lo oculto, desde el lugar donde fluye todo lo que ya no sirve. El acto tiene más poder si se hace ese día. No por la fecha en sí, sino porque es una cita con Dios. Una cita para declarar que este nuevo mes será diferente, porque esta vez se comenzó desde abajo, desde el último rincón, desde el desagüe mismo. Y Dios, que ama lo escondido, sabrá recompensar lo que se consagra con fe. 3. El significado bíblico y profético de la sal. Antes de entender por qué un puñado de sal puede transformar la atmósfera de un hogar, es necesario regresar a sus orígenes sagrados. La sal, aunque cotidiana y sencilla, está cargada de un poder espiritual que atraviesa toda la Escritura. No es solo un condimento, es un símbolo eterno de pacto, pureza y preservación. Desde el Antiguo Testamento, Dios mismo estableció lo que se conoce como el pacto de sal. En Levítico 2:13, cuando se dan las instrucciones para los sacrificios, el Señor dice: pondrás sal en todas tus ofrendas. No dejarás que falte jamás la sal del pacto de tu Dios. Y en Números 18:19 declara: este es un pacto de sal perpetuo delante del Señor. ¿Qué significa esto? Que la sal no solo daba sabor a las ofrendas, sino que era un recordatorio visible de un compromiso inquebrantable entre Dios y su pueblo. La sal no se corrompe fácilmente, resiste el tiempo, preserva lo que de otro modo se pudriría. Así es también la fidelidad de Dios, constante, incorruptible, firme. Uno de los momentos más asombrosos ocurre con el profeta Eliseo. En 2 Reyes 2:19-22, los habitantes de Jericó le suplican: la ciudad es buena, pero el agua es mala y la tierra estéril. Eliseo pide una vasija nueva con sal, va hasta el manantial, lanza la sal y proclama: así dice el Señor, yo he sanado estas aguas, no habrá más muerte ni esterilidad. Y las aguas sanaron desde aquel momento. Es decir, la sal, cuando se usa con obediencia a la palabra de Dios, tiene poder para revertir maldiciones, restaurar lo dañado y hacer florecer lo estéril. Pero hay más. En el Evangelio de Mateo 5:13, Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Aquí, el Maestro revela que la sal también representa identidad y misión. Ser sal es conservar lo bueno, detener la corrupción, mantener la verdad viva en medio del caos. Así, la sal no es un objeto mágico, pero sí un canal espiritual. No actúa por sí sola, sino que sirve como un recordatorio profético del poder de Dios para purificar, preservar y proteger. Cada grano habla del pacto. Cada puñado, cuando se utiliza con fe, declara: aquí reina el Señor. Aquí no se pudrirá lo que Él ha bendecido. Cuando colocas sal en tu inodoro el 1 de agosto, estás activando esa dimensión espiritual. Estás proclamando que lo que sale de tu casa, las palabras, las actitudes, las memorias ocultas, también deben pasar por la purificación. Estás sellando un pacto invisible en lo cotidiano, porque si Dios puede sanar una fuente con sal, también puede limpiar una casa, un corazón, una historia familiar. Solo necesita fe y un acto valiente. 4. Testimonios. Lo que ocurre cuando se usa la sal en fe. Los milagros no siempre llegan como relámpagos desde el cielo. A veces, Dios obra en el silencio, en los gestos pequeños, en actos humildes que solo entienden los corazones que saben escuchar. Poner sal en el inodoro puede parecer una locura para los sabios del mundo, pero para los sencillos es una puerta por donde la gracia de Dios puede entrar.
No es la sal lo que transforma, sino la fe que la acompaña. El caso de Clara, del caos a la calma. Clara vivía en una casa que parecía estar siempre al borde del colapso. Ella era madre de 2 hijos adolescentes y su esposo, aunque trabajador, se había vuelto irritable y ausente. Las discusiones estallaban por cualquier cosa. Uno de los hijos sufría de insomnio severo y el otro pasaba horas encerrado en el baño, llorando en silencio. Clara era una mujer de fe, pero no entendía por qué, a pesar de sus oraciones, el ambiente en su hogar seguía tan pesado. Una noche, después de una fuerte discusión familiar, Clara se arrodilló sola en su cuarto. Lloró con desesperación. Ya no sabía si era un problema psicológico, espiritual o simplemente el desgaste de los años. Mientras oraba, encendió su teléfono y se encontró con un mensaje que decía: «Pon sal en tu inodoro y mira lo que hace Dios». No entendió, pero algo en su interior le dijo que debía hacerlo. Sintió un llamado a obedecer, aunque no comprendiera. Al día siguiente, muy temprano, sin que nadie la viera, se dirigió al baño. Llevaba un puñado de sal y el Salmo 51 abierto. No dijo mucho, solo lloró mientras decía: «Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado». Puso la sal en el inodoro, luego en las esquinas del baño y oró: «Este lugar pertenece a Cristo, que se limpie todo lo que aquí se ha escondido». Esa noche, por primera vez en meses, no hubo discusiones. Su hijo menor durmió 8 horas completas. El mayor, al salir del baño, le dijo simplemente: «Mamá, hoy no lloré». El esposo, sin saber por qué, se sentó a cenar con una actitud más tranquila. Clara no contó nada. Solo repitió el acto durante 3 días seguidos. Un mes después, dijo que el hogar se sentía como si una nube se hubiera disipado. No cambiaron los muebles, ni la pintura, ni las rutinas. Pero el ambiente, lo invisible, fue purificado. Como si una maldición hubiera sido levantada sin ruido, pero con autoridad. El testimonio de Andrés. Liberación en el silencio. Andrés era un hombre soltero, docente universitario. Tenía una vida ordenada, pero sufría de ataques de ansiedad sin causa aparente. Lo curioso es que cada vez que los ataques ocurrían, era en el baño. Había ido a psicólogos, tomado tratamientos, incluso había hecho retiros espirituales. Pero el síntoma regresaba, siempre en el mismo lugar. Hasta que un sacerdote anciano le preguntó: ¿alguna vez has consagrado tu hogar cada rincón? Andrés respondió que sí, que había puesto agua bendita en su habitación, en la puerta, en el comedor. El sacerdote insistió: ¿y el baño? Andrés se rió. ¿El baño? Padre, ¿acaso se ora en el baño? El sacerdote le miró con seriedad y le citó Marcos 1:27. Él manda aún a los espíritus impuros y le obedecen. Y agregó: los espíritus impuros habitan donde nadie los nombra. Empiezan en lo invisible. Esa misma noche, Andrés puso sal en el inodoro, repitiendo en voz alta: todo lo que habita en la oscuridad será revelado por la luz de Cristo. No sintió nada espectacular, pero al cabo de 3 días notó que ya no tenía ansiedad al entrar. Después de una semana, su sueño mejoró, y con el tiempo confesó que comenzó a tener una relación más profunda con Dios, porque entendió que incluso lo más inútil de la casa debía ser redimido. Su experiencia se volvió un testimonio entre sus alumnos, sin necesidad de mencionar el acto exacto. Solo decía: cuando consagras lo que parece pequeño, Dios se ocupa de lo que parece imposible. La familia Morales. Una casa sin paz. Los Morales eran una familia conocida por su fe y servicio en la parroquia.
Pero en su hogar las cosas no marchaban bien. Enfermedades repentinas, aparatos que se rompían sin explicación, mascotas que enfermaban, olores desagradables en el baño sin razón aparente. Intentaron todo, revisiones médicas, plomería, limpieza profunda. Nada funcionaba. Hasta que un misionero amigo de la familia, recién llegado de Tierra Santa, compartió un testimonio sobre la sal. Les dijo: en Israel, cuando se reconsagra un espacio, se hace con sal y oración. La sal no es superstición, es pacto, es limpieza de raíz. La familia aceptó el consejo. El 1 de agosto, reunidos frente al baño, tomaron sal en un recipiente de cerámica, la mezclaron con aceite bendito y oraron juntos. El padre de familia, con voz firme, proclamó: este baño fue usado por el enemigo como refugio. Hoy lo reclamamos para el Señor. Que todo lo oculto sea desarraigado en el nombre de Jesús. Después, vertieron la mezcla en el inodoro, en los marcos de la puerta, y leyeron en voz alta el Salmo 91. Esa noche, uno de los hijos tuvo un sueño donde veía su casa cubierta de luz. Dijo haber visto una figura angelical de pie junto al lavabo. Al despertar, el ambiente era distinto. El olor desapareció. Las mascotas recobraron energía. Y al cabo de una semana, todos en la familia sintieron que el hogar era verdaderamente habitado por el Espíritu Santo. Lo más impactante fue que, a partir de esa noche, su oración familiar fue más profunda. Como si algo que bloqueaba desde dentro se hubiera ido para siempre. No es la sal, es la obediencia. Estos testimonios no se comparten para glorificar un objeto. Sería un error creer que la sal tiene poder por sí misma. Lo que cambia las cosas es la fe, la obediencia, el deseo genuino de consagrar todo a Dios. La sal no hace el milagro, lo hace la fe que la lanza con la palabra de Dios en los labios. Cuando un corazón actúa con humildad, incluso lo más simple se vuelve profético. Un grano de sal se convierte en una espada, un inodoro en altar, un baño en santuario. Porque donde hay fe, Dios no mira el lugar, sino la intención. Y si alguien pregunta, ¿por qué allí? La respuesta es sencilla: porque es justo allí donde nadie ora, donde nadie bendice, donde nadie imagina que Dios quiere reinar. Pero el reino comienza precisamente donde los hombres no esperan: en el pesebre de Belén, en la cruz del Calvario, en un baño donde alguien por fe decidió poner sal y vio a Dios actuar. 5. ¿Cómo poner la sal en el inodoro? La guía del Espíritu Santo. Poner sal en el inodoro no es un acto mecánico. No se trata de lanzar un puñado sin sentido esperando un milagro. Este gesto, cuando se realiza bajo la dirección del Espíritu Santo, se transforma en un acto profético, un lenguaje espiritual que Dios entiende y honra. Por eso, debe hacerse con fe, con reverencia y con preparación. Paso 1. Prepara tu corazón. Antes de tocar la sal, el alma debe estar limpia. Si hay pecado mortal, se recomienda acudir al sacramento de la confesión. Si no es posible de inmediato, haz un acto profundo de arrepentimiento, pide perdón a Dios y entrégale tu interior. Porque un corazón sucio no puede purificar una casa. Recuerda lo que dijo el Papa León XIV: el que quiere limpiar su casa debe empezar por las habitaciones ocultas de su alma. Este acto no sustituye los sacramentos, es una prolongación doméstica del deseo de santidad. Es una manera de decirle a Dios: como en el cielo, así también en mi baño. Paso 2. Prepara los elementos. Necesitarás sal pura, preferiblemente sal marina o gruesa, agua bendita o aceite bendito, opcional pero recomendado, una Biblia o una hoja con un salmo que puedas proclamar, una vela si deseas crear un momento más solemne, opcional. Si puedes,
mezcla la sal con una gota de aceite bendito. Eso la convierte en signo del pacto, sal, y de la unción, aceite. Si no tienes aceite bendito, puedes usar solo la sal con oración. Paso 3. Proclama en voz alta la intención. Este paso es clave. No basta con pensar, debes declarar. Entra al baño con respeto, cierra la puerta. Y antes de hacer cualquier cosa, di en voz alta: Señor Jesús, este lugar que fue usado para lo ordinario, hoy lo consagro para lo sagrado. Que todo lo que aquí se ha ocultado, todo lo que ha contaminado este ambiente, física o espiritualmente, sea purificado por tu sangre. Que tu gloria entre donde antes hubo oscuridad. La Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Proverbios 18:21. Por eso, hablar tiene poder. Y cuando declaras que un lugar pertenece a Cristo, estás sellando ese espacio con una autoridad que el infierno no puede ignorar. Paso 4. Riega la sal en el inodoro y en los rincones. Toma la sal en tus manos y mientras la viertes en el inodoro, proclama una palabra de la Escritura. Algunos versículos recomendados. Salmo 51:7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Salmo 91:10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Malaquías 3:3. Él se sentará como fundidor y purificador de plata. Después de poner la sal en el inodoro, puedes poner un poco en las esquinas del baño, sobre el marco de la puerta, o incluso dibujar discretamente una cruz sobre el espejo o el lavabo. Todo se hace con oración, sin superstición, sin miedo. Recuerda, lo visible solo tiene sentido si refleja una fe invisible. Paso 5. Ora al Espíritu Santo. Al finalizar, invita al Espíritu Santo con palabras sencillas pero poderosas. Espíritu de Dios, llena este lugar, que donde antes hubo impureza, ahora habite la gloria. Que cada persona que entre en este lugar sienta tu presencia y tu paz. Que no haya más enfermedad, opresión ni vergüenza. Este lugar está sellado para el reino. Puedes terminar con el Padre Nuestro y una señal de la cruz sobre la puerta. ¿Y si alguien se burla? Habrá quienes digan que esto es ridículo, que no tiene lógica, que es exagerado. Pero recuerda, los actos proféticos nunca fueron entendidos por las multitudes. Cuando Eliseo arrojó sal al agua, nadie imaginó que el manantial se sanaría. Cuando los israelitas marcharon alrededor de Jericó, muchos pensaron que estaban perdiendo el tiempo. Cuando Jesús escupió en tierra y puso lodo en los ojos del ciego, los fariseos se escandalizaron. Pero Dios no actúa como los hombres esperan. Él se mueve en lo oculto. Él escoge lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y tú, al poner sal en tu inodoro, estás obedeciendo no a una moda, sino a una inspiración que viene de lo alto. Estás diciendo: mi hogar será diferente, desde el piso hasta el techo, desde la puerta principal hasta el baño. Estás reconociendo que donde fluye lo impuro, Dios puede hacer brotar pureza, que donde antes hubo cadenas invisibles, ahora habrá libertad. 6. El error de muchos: limpiar el corazón, pero olvidar la casa. Muchos cristianos se esfuerzan por llevar una vida de oración, buscan confesar sus pecados, leer la palabra, asistir a la Eucaristía con devoción. Limpian el alma con celo, piden perdón, ayunan, hacen vigilias, pero olvidan un detalle crucial: su hogar sigue sin ser consagrado. Han purificado el corazón, pero no han tocado los muros donde el enemigo quizás aún habita. Esta desconexión entre lo interior y lo exterior es una de las trampas más sutiles del adversario. El creyente se siente limpio, pero su entorno permanece cargado. El alma está en paz, pero la casa sigue opresiva. Y es que la fe
no es solo intimidad espiritual, también es territorio. El Espíritu Santo no desea solo morar en la conciencia, sino también en el espacio donde duermes, cocinas, respiras, y sí, también donde descargas tu cuerpo. Cuando se ora por sanidad interior, pero no se reprende lo que ronda por las habitaciones, el resultado es una fe fragmentada. Muchos oran con fervor en su cuarto, pero no oran nunca en su baño. Bendicen su cama, pero jamás tocan los marcos de las ventanas. Limpian sus pensamientos, pero no limpian el aire espiritual de su sala. Y esto tiene consecuencias, porque aunque el corazón esté dispuesto, el ambiente puede estar contaminado. San Pablo escribió con claridad en la carta a los Efesios 4:27. No deis lugar al diablo. Y este lugar no es solo emocional, sino también literal. Hay hogares donde se siente la angustia apenas se entra. No por pecado personal, sino porque los espacios han sido tomados. Lugares donde se peleó, donde se gritó, donde hubo dolor, enfermedad, muerte, adicciones, pecado oculto, prácticas ocultistas pasadas o incluso maldiciones generacionales. Todo eso queda impregnado, como un olor invisible, que no se va con cloro ni jabón. Solo se va con oración, con consagración, con la presencia del Espíritu Santo. El Papa León XIV lo expresó con severidad amorosa. Muchos limpian sus almas con lágrimas, pero no han limpiado sus casas con oración. El enemigo huye del corazón limpio, pero se esconde en el rincón olvidado. Y tiene razón, porque así como Dios quiere habitar en el templo del alma, también quiere reinar en el templo del hogar. Y si tú no invitas a Cristo a entrar en cada cuarto, el enemigo reclamará los rincones que tú no has ocupado. No basta con tener una Biblia en el buró. Hay que abrirla y leerla en voz alta. No basta con tener una cruz colgada. Hay que proclamar el nombre de Jesús en cada espacio. No basta con limpiar por fuera. Hay que declarar por dentro: este lugar pertenece al Señor. El error de muchos no es la falta de fe, sino la falta de integridad en su fe. Separan lo espiritual de lo cotidiano. Dicen: yo oro, pero mi baño no importa. Pero todo importa, porque el reino de Dios es total. Cuando Jesús entró en la casa de Zaqueo, no solo tocó su corazón, cambió su historia, transformó su dinero, su relación con los pobres y su forma de vivir. Así también tú, si quieres que tu casa sea refugio de bendición, no dejes ninguna puerta sin consagrar, ningún rincón sin luz. No cometas el error de dejar al enemigo una esquina. Él hará de esa esquina un trono, si tú no haces de ella un altar. Hoy es tiempo de limpiar no solo el alma, sino también el suelo donde caminas. No solo el pensamiento, sino también el ambiente. Porque donde Cristo reina, todo debe ser suyo, incluso el inodoro. 7. Cómo los demonios se esconden en los lugares que ignoramos. Hay una verdad que muchos prefieren no mirar. Los demonios no siempre se manifiestan con gritos ni convulsiones, sino que se esconden, callados, en lo invisible. No atacan de frente, se infiltran en lo que se descuida. Y en el ámbito espiritual, el olvido es una puerta abierta. Aquello que no se bendice, se expone. Aquello que no se consagra, queda a merced del enemigo. El baño, el inodoro, el rincón detrás de la cortina, el desagüe de la ducha, son lugares que nadie piensa en orar, porque se consideran menores, materiales, insignificantes. Pero es allí donde las fuerzas oscuras se agazapan, donde esperan, donde se alimentan del abandono. La Escritura nos lo revela sin rodeos. En Marcos capítulo 5, Jesús encuentra a un hombre poseído por una legión de demonios. ¿Dónde vivía este hombre? En los sepulcros, entre los muertos, en un lugar abandonado,
inmundo, lleno de podredumbre. El texto dice que nadie podía dominarlo, que se hería a sí mismo y que gritaba noche y día. Era un alma atormentada, no solo por su historia, sino también por el lugar que habitaba, porque el demonio busca espacios afines a su naturaleza, desordenados, oscuros, sin consagrar. Así también pasa en nuestros hogares. Si hay cuartos donde se ha llorado con odio, donde se ha blasfemado, donde se han cometido actos vergonzosos, donde se ha dado lugar al pecado sin arrepentimiento, esos lugares se convierten en focos de opresión espiritual. Y uno de los espacios más frecuentemente olvidados es el baño. ¿Cuántas lágrimas han caído allí sin oración? ¿Cuántos pensamientos de muerte, de impureza, de desesperanza han sido sembrados allí? ¿Cuántos recuerdos dolorosos se asocian con ese lugar? El enemigo no necesita ritos satánicos, solo necesita que tú ignores el poder de la oración. Y en ese silencio, él planta su semilla. Lo dijo con claridad el Papa León XIV. Si tú no consagras ese lugar, el enemigo lo reclamará. No por derecho legítimo, sino por abandono espiritual, como un terreno sin dueño que cae en manos del intruso. Es por eso que el acto de poner sal en el inodoro es una declaración de guerra. Es mirar al lugar donde el enemigo se esconde y decirle, aquí no más. Es sacar a la luz lo que fue cubierto. Es proclamar que hasta lo último será tocado por la gloria de Dios. La sal, símbolo de pacto y pureza, penetra las aguas del desagüe y lleva consigo una verdad. Cristo reina incluso en lo que otros consideran sucio. Donde otros ven excremento, el Espíritu ve posibilidad de redención. Donde hay hedor, Él puede hacer brotar fragancia, pero solo si tú te atreves a invitarlo. Porque así como un solo acto de impureza puede abrir una grieta, un solo acto de fe puede cerrar todas las puertas. El demonio no teme a las casas ordenadas, teme a las casas consagradas, casas donde incluso el baño ha sido sellado con oración, casas donde el inodoro ha escuchado la palabra de Dios, casas donde no hay rincón oscuro, porque cada metro ha sido reclamado por el Rey. No ignores más ese lugar, no lo dejes fuera de tu intercesión, porque donde tú callas, el infierno se acomoda, pero donde tú oras, el cielo desciende, y una casa donde Dios habita en cada rincón es una casa donde el enemigo no puede respirar. 8. Llena tu casa con alabanza y palabra después del acto profético. Expulsar la oscuridad es solo la mitad del camino. El error de muchos no está en no orar, sino en orar solo una vez y dejar vacío el espacio que han limpiado. Porque cuando se hace un acto profético como poner sal en el inodoro y declarar que ese lugar pertenece al Señor, se remueve una presencia espiritual que había ocupado territorio. Pero si no se llena ese territorio con la luz de Dios, volverá a ser ocupado por fuerzas peores. Jesús mismo lo advirtió con severidad en Lucas 11, 24-26. Dijo que cuando el espíritu impuro sale de una persona, vaga por lugares áridos buscando reposo y al no encontrarlo, regresa a su antigua casa. La encuentra barrida, arreglada, pero vacía. Entonces va, busca a otros 7 espíritus peores que él y entran todos a habitar allí. Y la condición final de aquella persona es peor que la primera. Esto no solo se aplica al corazón humano, también se aplica a las casas, a las habitaciones, a los espacios donde se ha hecho guerra espiritual. Por eso, después del acto de fe con la sal, el siguiente paso es llenar. Llenar con la alabanza, llenar con la palabra, llenar con la presencia viva del Espíritu Santo. Si el inodoro fue tocado por la oración, ahora debe ser tocado por la adoración. Si el baño fue consagrado, ahora debe ser habitado, porque el Espíritu Santo no visita un espacio, lo habita si se le invita.
¿Qué significa llenar un baño con alabanza? No es necesario poner altavoces a todo volumen. Basta con colocar música suave que hable del amor de Dios. Puedes dejar sonar un canto gregoriano, una canción de adoración, una oración cantada. Deja que esa melodía purifique el ambiente, que resuene en las paredes, que toque el aire. Puedes entrar cada mañana y proclamar un salmo en voz alta. El 91 para protección, el 51 para purificación, el 23 para descanso. No necesitas que sea largo, solo que sea sincero. El eco de la palabra es como incienso invisible que ahuyenta lo impuro y establece el reino. Puedes tomar aceite bendito y ungir el espejo del baño. Al hacerlo, di que todo lo que aquí se refleje esté bajo la mirada de Cristo. Puedes trazar discretamente una cruz en la manija de la puerta y declarar: ninguna oscuridad entrará por esta puerta. Hazlo sin miedo. No como quien hace un rito extraño, sino como quien sabe que el Espíritu de Dios habita en lo concreto, en lo visible, en lo cotidiano. Porque Dios no es un concepto abstracto, es un Padre que entra en tu casa y desea quedarse. El Papa León XIV enseñó que la adoración no debe quedarse en los templos, sino expandirse a los hogares. Dijo: una casa sin alabanza es como una lámpara sin aceite, se apaga cuando llega la noche. Por eso, no permitas que el baño vuelva a ser solo un baño. Haz de él un testimonio de que Cristo reina en lo escondido. Transfórmalo con tu voz, con tus cantos, con tus palabras. Lee allí una página de la Biblia cada semana. Pega un versículo detrás de la puerta. Ora brevemente cada vez que entres. No necesitas horas, solo constancia. Haz de la limpieza espiritual una rutina mensual. Cada 1 de mes, como el 1 de agosto, repite el acto con la sal y renueva la proclamación. Pero entre cada acto profético, mantén encendida la llama con la alabanza. Que la atmósfera no vuelva a la tibieza, porque el enemigo no teme tanto a una oración puntual como a un ambiente saturado de presencia divina. Cuando el cielo mira una casa, no observa su tamaño, ni su decoración, ni su valor en el mercado. Mira si allí se respira adoración, si hay rincones donde se proclama el nombre de Jesús, si hay lugares donde los demonios ya no pueden volver porque el trono ha sido ocupado por el Espíritu Santo. Llena tu casa, llena tu baño, llena tu inodoro, no de cosas visibles, sino de lo invisible que da vida, porque una casa llena de Dios es una casa donde no hay espacio para la destrucción. 9. La limpieza continua. No basta con un solo día. Muchos creen que con un solo acto de fe se soluciona todo, que basta con hacer una oración fuerte, un gesto simbólico, un acto profético, y ya está. Pero en el camino espiritual, la limpieza no es un evento único, sino un estilo de vida. Así como el cuerpo necesita bañarse cada día para mantenerse sano, el alma y el hogar necesitan ser purificados con regularidad para permanecer libres. El problema es que muchos oran una vez, sienten alivio y luego regresan a la rutina, al descuido, al silencio espiritual, y al poco tiempo, lo que fue limpio vuelve a ensuciarse. No porque Dios haya fallado, sino porque no se mantuvo encendido el fuego. No basta con expulsar lo impuro, hay que sostener lo puro. No basta con abrir la ventana para que entre la luz un día, hay que abrirla cada mañana. Porque la oscuridad no se va para siempre, se mantiene a raya solo cuando hay vigilancia. Así como el polvo vuelve a acumularse en las esquinas, aunque hayas limpiado bien, las cargas espirituales también buscan regresar si encuentran la casa vacía de oración. Es por eso que la Iglesia, desde tiempos antiguos, comprendió que el ciclo de limpieza es necesario, no por debilidad, sino por sabiduría.
Los judíos tenían un día al año llamado Día de la Expiación, relatado en el libro de Levítico, capítulo 16. Ese día no era para los paganos, sino para el pueblo elegido. Era el momento donde se purificaba el templo, se pedía perdón por las impurezas del santuario y se restablecía el pacto de pureza. Si el templo, que era sagrado, necesitaba limpieza anual, ¿cuánto más nuestras casas? ¿Cuánto más nuestros baños, nuestras habitaciones, nuestras palabras? Dios no busca perfección, busca constancia. El alma que cae y se levanta, que tropieza pero sigue limpiando, que lucha pero no abandona la fe. Esa es la que permanece firme hasta el final. Así también tu hogar. No necesitas hacer rituales complejos cada semana, pero sí marcar una disciplina espiritual. Que el primero de cada mes sea un día de consagración, que el baño vuelva a ser tocado por la sal, por la palabra, por la oración. Que no solo el 1 de agosto tenga poder, sino también el 1 de septiembre, el 1 de octubre, y así sucesivamente. Cada nuevo mes trae consigo nuevas batallas, nuevas presiones, nuevas tentaciones, nuevas luchas invisibles. Por eso, necesitas renovar tu cobertura. Necesitas renovar tu compromiso. Como cuando se cambia el agua de una planta, como cuando se renueva el aceite de una lámpara, así también debe renovarse la oración que protege tu hogar. El Papa León XIV lo dijo en una homilía de inicio de mes. Una casa que ora cada primero del mes es una casa que ha aprendido a depender de Dios más que de su limpieza física. Porque sí, puedes barrer, puedes desinfectar, puedes perfumar con esencias, pero si no invocas al Espíritu Santo, seguirá habiendo una capa que no se ve, pero se siente. Y es esa capa la que necesita ser rota cada mes. Con sal, con aceite, con la palabra, con fe viva. No basta con haber comenzado bien, hay que continuar. No basta con haber vencido una vez, hay que vigilar, porque el enemigo no se rinde fácilmente, pero tampoco puede resistir una casa donde cada mes se declara: aquí reina Cristo. Una casa donde el inodoro vuelve a ser tocado por la sal, donde el espejo es ungido de nuevo, donde se vuelve a decir con voz firme: este baño es altar del Altísimo. Haz de esa limpieza mensual un encuentro familiar. Enseña a tus hijos a orar en los lugares olvidados, que sepan que la fe no se limita al domingo, que comprendan que Dios también habita en lo sencillo, en lo cotidiano, en lo oculto, y que el acto de consagrar no es superstición, sino una señal de madurez espiritual. Porque quien limpia una vez obedece, pero quien limpia cada mes pertenece. El tiempo ha llegado. Ya no es momento de quedarse pensando, dudando o postergando. El 1 de agosto no es una fecha más en el calendario, es una cita divina. Es un día que el cielo ha señalado para que comiences de nuevo, y no desde el lugar más visible, sino desde el más ignorado, desde el inodoro, desde el baño, desde allí donde nadie ora, donde nadie canta, donde nadie proclama, pero donde tú hoy vas a declarar guerra. Sí, guerra. Porque el enemigo ha ocupado tu hogar en lo invisible por demasiado tiempo. Se ha escondido en lo impuro, en lo vergonzoso, en lo olvidado. Pero este 1 de agosto, tú vas a marcar tu territorio. Vas a decir con voz firme, con fe ardiente: este lugar pertenece al Rey de Reyes. Vas a tomar la sal y no solo la vas a ver como un símbolo, sino como un arma. Vas a lanzar ese puñado como quien lanza una espada. Vas a orar como quien está derribando fortalezas. Y cuando lo hagas, algo va a romperse. Algo que llevaba años escondido. Algo que nadie más veía, pero tú sentías. Algo que se burlaba de tu oración porque tú no lo habías enfrentado aún. Ahora lo enfrentarás,
no con miedo, sino con autoridad, no con dudas, sino con certeza, porque Cristo vive en ti. Y si Él reina en tu corazón, también reinará en tu baño. Y si Él venció la tumba, también puede purificar el inodoro. Recuerda las palabras del Papa León XIV. El inodoro puede ser trono del enemigo o altar de victoria. Depende de quién lo consagre. Hoy tú decides. Hoy tú actúas. Hoy tú consagras. Hoy tú haces visible tu fe en lo más oculto. Te invito a hacer esta oración con el corazón encendido y la voz decidida. No como un rezo automático, sino como una proclamación de guerra y victoria. Señor Jesús, Rey de toda la creación, hoy me levanto en tu nombre para declarar que esta casa es tuya. No solo mi sala, no solo mi habitación, sino también este baño, este inodoro, este rincón olvidado. Lo que antes fue territorio del silencio, hoy será altar de tu presencia. Tomo esta sal como señal de tu pacto y con ella sello lo que hasta hoy estuvo vulnerable. Todo espíritu que se haya ocultado en este lugar, toda sombra, toda tristeza, toda impureza, se va en el nombre de Jesús. Esta casa es territorio de Cristo. Este baño está sellado por su sangre. Fuera toda oscuridad, entra la gloria de Dios. Y después de orar, quédate unos minutos en silencio. Deja que el Espíritu Santo te rodee. Escucha, siente, agradece. Algo habrá cambiado. No porque tú lo hayas forzado, sino porque tu obediencia abrió la puerta al cielo. Este 1 de agosto no es una superstición. Es una invitación del cielo. Es una estrategia divina. Es un acto de fe tan poderoso que incluso los demonios sabrán que algo ha sido arrancado de sus manos. Hazlo, decláralo y prepárate, porque cuando consagras lo que nadie toca, Dios comienza a moverse como nunca has visto. Antes de despedirnos, elevo una última plegaria por ti que has escuchado este mensaje. Que este 1 de agosto no pase como un día más, sino como el principio de una nueva etapa donde la presencia de Dios habite cada rincón de tu hogar. Que tu obediencia, incluso en lo más oculto, traiga bendiciones visibles. Que el cielo celebre tu decisión de consagrar hasta lo que el mundo desprecia. Si esta palabra encendió algo en tu corazón, si te ayudó a ver con nuevos ojos lo que antes parecía insignificante, te invito a dejar un comentario contando cómo vas a vivir este acto profético. Tal vez tu testimonio sea la chispa que transforme otra vida, otro hogar, otro corazón. Dale un me gusta si sientes que este mensaje debe llegar a más personas. Suscríbete a este canal si deseas seguir recibiendo orientación espiritual profundamente conectada con tu vida cotidiana. Y activa la campanita para que cada nueva revelación te encuentre listo, con el alma abierta y el corazón encendido. Gracias por estar aquí. Gracias por permitirnos acompañarte en este camino de fe concreta, donde Dios transforma no solo lo alto del cielo, sino también lo más bajo de la casa. Hasta el próximo mensaje, que la paz de Cristo y la luz del Espíritu Santo permanezcan contigo y con tu hogar, desde la entrada hasta el inodoro.